¿Es recomendable adoptar perros? Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre una duda que persiste en varias personas, la cual es el tema de la adopción de perros. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Últimamente la adopción animal ha ganado popularidad. Muchas personas le están abriendo las puertas de su hogar a animales que desean una segunda oportunidad. Aunque este hecho es muy bueno, no deja de generar dudas en los dueños al momento de elegir una mascota. En los refugios de animales hay gran cantidad de perros y cada uno puede ser complicado. Por eso, antes de adoptar debes tomar en cuenta los siguientes factores. Plantearte posibles escenarios. Antes de adoptar tienes que tomar en cuenta que tu nuevo perro será tu compañero por todos los años que viva. Con esto en mente, debes plantearte distintos cambios que puedan suceder en tu vida y cómo tu mascota encajará con ellos. Por ejemplo, si tienes que mudarte de casa o si decides tener hijos. En estas nuevas etapas tu perro va a estar contigo. Los cambios no deben ser un motivo para que lo abandones. Piensa en posibles escenarios, si en verdad tu perro va a estar acompañándote en cada uno de ellos y tú tendrás la disposición de estar con él, entonces estás listo para adoptar. Considerar la edad del perro. Otra cosa que debes considerar antes de llegar al refugio de animales es decidir si quieres un perro adulto o cachorro. Si optas por un perro adulto, no necesitan pautas iniciales de aprendizaje, algunos ya saben cómo comportarse. Son más tranquilos que los cachorros, eso puede ser una ventaja. No requieren los gastos veterinarios de un cachorro, como la esterilización y vacunas iniciales. Son sumamente agradecidos y valoran la estabilidad de un hogar. La mayoría de las personas prefiere adoptar cachorros, así que los perros adultos son los que necesitan un hogar con mayor urgencia. Si adoptas un cachorro, necesitas ser muy paciente. Tendrás que brindarle mucho tiempo para que juegue y haga ejercicio. Debido a que le salen los dientes, es normal que tienda a morder todo, incluso muebles. Tendrás que enseñarle a comportarse. Un cachorro requiere un alto grado de dedicación. Los primeros 3 años serán de mucho aprendizaje y adaptación, pero tendrás la oportunidad de iniciar un camino juntos desde el primer momento. Pensar en su nivel de energía. Al elegir un perro también debes contemplar cómo su nivel de energía se adaptará a tu estilo de vida. Por ejemplo, si eres una persona muy atlética que le gusta correr y hacer mucha actividad física, necesitarás una mascota con estas características. Si optas por un perro faldero, será muy difícil que se adapten el uno al otro y que generen un vínculo. Por otro lado, si una persona de la tercera edad quiere un animal de compañía, un cachorro definitivamente no es una buena opción. En el refugio de animales podrás preguntarle a los encargados por perros con las características que tú buscas. Considerar el tamaño del perro. Dependiendo de las dimensiones de tu casa, deberá ser el tamaño de tu perro. Así asegurarás una mejor calidad de vida y evitarás que haya destrozos en tu hogar porque el perro se siente encerrado o no cuenta con el espacio suficiente para sacar su energía. Un gran danés no estará cómodo en un departamento pequeño. ¿Cómo adoptar un perro si ya tengo una mascota en casa? Si quieres abrirle las puertas de tu hogar a otro perro, necesitas considerar cómo ambos animales se adaptarían el uno al otro. Si ya tienes un cachorro en casa y piensas adoptar otro cachorro, el proceso de adaptación es más sencillo. Al ser pequeños los dos pueden conocerse en tu hogar, ya que se verán como otro compañero de juego con quien comparten el espacio. Cuando lleguen a la edad adecuada, deberás esterilizarlos para que no sean territoriales o no tengan camadas indeseadas. Si ya tienes un perro adulto en casa y quieres adoptar otro perro adulto, lo más aconsejable es que se conozcan antes de entrar a la casa. Lleva a tu mascota al refugio para que conozca al nuevo integrante. No pelearán por el territorio y comenzarán a relacionarse. Si tienes un perro adulto y quieres adoptar un cachorro, también tendrás que presentarlos antes. Así el mayor no se pondrá celoso del perro pequeño y entenderá que de ahora en adelante tendrá que compartir su espacio con el nuevo integrante de la familia. Por otro lado, si tienes otros animales en casa, como por ejemplo un gato, también deberán conocerse con anticipación.
Pregunta en el refugio si hay perros que sean compatibles con otras mascotas. Ellos son los que mejor conocen a los animales en adopción y podrán ayudarte a elegir. Una vez que lleves a tu perro a casa, no lo pierdas de vista hasta que te asegures de que él y tus otras mascotas no tienen conflictos para convivir. Darle un hogar a un perro es un acto de amor que brinda mucha alegría. Desafortunadamente es común que algunos propietarios que compran un cachorro de forma impulsiva decidan abandonarlo después. Sucede cuando se dan cuenta de que convivir con él implica un compromiso importante a largo plazo, en términos de dedicación, paciencia y reestructuración de la rutina o estilo de vida. Estas personas no están informadas acerca del esfuerzo que conlleva educar a un cachorro y tampoco toman en cuenta que cada raza tiene su temperamento y sus peculiaridades. Gracias a las campañas de concientización social y a la labor realizada por las sociedades protectoras, refugios, albergues de perros y demás entidades sin fines de lucro, cada vez hay más personas que optan por la adopción cuando deciden adquirir un perro. Razones por las que vale la pena adoptar a un perro. Número 1. Agradecimiento y vínculo afectivo con un perro adoptado. A cambio, la recompensa que vas a obtener es infinita. Aunque algunos de los perros que han pasado por estos procesos pueden ser temerosos, su capacidad de agradecimiento, a medida que se acostumbren a tu familia o a ti, llenará de felicidad tu día a día. Porque adoptar un perro contribuye a generar un vínculo de amor mutuo e incondicional. Número 2. Elegir perro de adopción. A diferencia de lo que mucha gente cree, en los refugios puedes encontrar perros de todas las edades y de múltiples razas. Además, tienes la ventaja de obtener información detallada acerca de sus características y temperamento, conocer su historia, acogerlos temporalmente e incluso ir a pasearlos previamente antes de formalizar la adopción. Estos son factores muy importantes para asegurarte de que escoges a tu compañero ideal. Número 3. Ayudas a otros perros en adopción. Al adoptar un perro abandonado, contribuyes a reducir el número de perros que viven en dichas entidades y a mejorar las condiciones de los que esperan que alguien los adopte. Número 4. ¿Cuánto cuesta adoptar un perro? Los refugios manejan un donativo que es muy bajo en comparación con la compra. Este varía de un refugio a otro. Los perros se entregan con su cartilla de vacunación al día, esterilizados y desparasitados. El donativo se justifica por los gastos veterinarios a cargo de la entidad y es mayor en el caso de los cachorros debido al nivel de atención veterinaria que necesitan durante los primeros 6 meses de vida. Número 5. Pasos para adoptar a un perro. El proceso de adopción se realiza de forma controlada y profesional. Varía de un lugar a otro y se lleva a cabo mediante un protocolo orientado a garantizar el bienestar del perro. Así se asegura que no volverá a pasar por situaciones de calle o maltrato. Entonces, ¿por qué adoptar a un perro? Definitivamente adoptar un perro es un acto de amor y es una gran oportunidad para adquirir una mascota con la cual podrás tener muchos momentos de felicidad. ¡Anímate y adopta ya! Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También coméntanos debajo de este video si alguna vez has adoptado y cuál ha sido tu experiencia. Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo video.